EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Voy a dividir mi reflexión en tres partes: la memoria, el relato y el tiempo. Concluiremos con una breve reflexión sobre la dimensión sinodal que genera la participación en la Eucaristía. Iniciemos con una introducción. En la primera carta a los Corintios, que es el testimonio más antiguo sobre la Eucaristía en el Nuevo Testamento, San Pablo recuerda que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía». Aquel gesto sencillo que Jesús realizó con un trozo de pan y una copa de vino estaba destinado a hacerlo presente en medio de sus discípulos a lo largo de los siglos. Para no olvidar a Jesús, repetimos amorosamente cada día el gesto del Maestro. Celebrando la Eucaristía, conservamos su memoria y no caemos en una amnesia espiritual que nos llevara a olvidarnos de Él. En todas las plegarias eucarísticas está presente esta dimensión de memorial de la Eucaristía. Se le conoce con el término griego anamnesis, que significa recuerdo. De la misma raíz griega proceden nuestras palabras amnesia, que es la pérdida parcial o total de la memoria, o mnemotecnia, que indica un recurso intelectual para recordar algo con más facilidad. Durante la anamnesis de la plegaria eucarística, traemos a la memoria, recordamos. En la primera plegaria eucarística o canon romano decimos: «Por eso, Señor, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la pasión gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos». En la segunda plegaria eucarística decimos: «Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia». La Eucaristía es, pues, la memoria de Jesús por siempre. En ella recordamos el evento fundamental de nuestra salvación en obediencia a un mandato del Señor que nos dijo: «Hagan esto en memoria mía». La memoria. No es fácil definir la memoria, es algo muy obvio y a la vez muy complejo. Gracias a la memoria poseemos y conservamos nuestra identidad a lo largo del tiempo. Desde que nos levantamos por la mañana usamos la memoria. Recordamos quiénes somos, dónde estamos, qué actividad debemos realizar, quiénes son nuestros familiares y conocidos, cómo debemos comportarnos, etc. Si no tuviéramos memoria, no podríamos vivir ni convivir con los demás. También existe la memoria social, los recuerdos compartidos por un pueblo. Existe la memoria comunitaria del pasado, los recuerdos compartidos por una sociedad. Estos recuerdos dan identidad al grupo social y muchos de ellos se actualizan en forma de celebración festiva que hace crecer la identidad social. El sentido de la memoria en la Biblia. El pueblo de la Biblia es el pueblo de la memoria, un pueblo que recuerda continuamente su pasado para vivir coherentemente el presente y afrontar con esperanza el futuro. El pueblo de la Biblia cree a partir del recuerdo. La fe bíblica no se concibe sin memoria, ya que la fe bíblica no está fundada en conceptos o verdades abstractas e intemporales, sino en el reconocimiento gozoso y agradecido por lo que Dios ha hecho por el pueblo en el pasado. La fe bíblica nace y se fundamenta en los eventos salvadores de Dios. En el pueblo de la Biblia, la fe se transmite a través de la tradición,
de generación en generación. El inicio del Salmo 78, por ejemplo, nos ofrece una clara muestra de lo que estamos diciendo. Hablaré por medio de parábolas y revelaré los enigmas del pasado, lo que escuchamos y nos enseñaron, lo que nos contaron nuestros padres. No se lo ocultaremos a los hijos, sino que lo relataremos a la siguiente generación, las alabanzas del Señor, su poder y las obras grandes que realizó. Más adelante, el mismo Salmo explica la razón de este esfuerzo por recordar y mantener la memoria de las obras salvadoras de Dios, para que así pongan su confianza en Dios, no se olviden de las grandes obras, sus hazañas y observen sus mandamientos. A partir de las obras que Dios ha realizado en el pasado, nace la fe bíblica como confianza y obediencia amorosa. En la Biblia, pues, la memoria religiosa es fundamental y encuentra su lugar privilegiado en el culto, en donde se recuerda y se celebra lo que Dios ha hecho en el pasado, sus grandes obras. Esta memoria, sin embargo, no es solo una operación intelectual a través de la cual se recuerda algo que ocurrió hace mucho tiempo y quedó como depositado en el pasado. No es pura evocación del pasado, como puede ser la memoria de alguien en una escultura de piedra o en un texto, o la celebración de un cumpleaños que evoca el día del nacimiento de una persona. En la Biblia se trata también de una memoria que trae al presente lo ocurrido en el pasado. Esta memoria, realizada en el culto, nos coloca en presencia del acontecimiento pasado. Es un momento en el que realmente el creyente vive el encuentro con Dios que ha actuado en la historia pasada. En el culto, la comunidad se hace realmente presente en el evento salvador del pasado y participa de su eficacia. Este modo peculiar de recordar en el culto es posible gracias a la mentalidad comunitaria de la Biblia. Quienes participan en el culto son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son un único pueblo. Por eso pueden con todo derecho participar de un evento salvador del pasado, que es parte de su historia. Ellos forman una sola comunidad con sus antepasados. El evento del pasado no tiene que ver solo con quienes vivieron el evento. En el libro del Deuteronomio, el texto del Decálogo es precedido por estas palabras. El Señor nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No concluyó el Señor esta alianza con nuestros antepasados, sino con nosotros, que estamos hoy aquí todos vivos. Hay un midrash hebreo referente a la Pascua que afirma, celebrando la fiesta, se debe actuar como si nosotros mismos hubiéramos salido de Egipto. La memoria eucarística se coloca en la misma línea de la memoria cultural de la Biblia. Juan Pablo II, en su carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, escribió esto. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de la salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Hasta ahí el texto de Juan Pablo II. La Eucaristía es, pues, memorial de un evento realizado en otra época, pero que a través de la celebración litúrgica lo vivimos y participamos de él como si hubiéramos estado presentes en el mismo. Segundo, el relato. En el libro del Éxodo, después de prescribir el modo exacto con el que se debía celebrar la cena conmemorativa de la noche de la liberación de la esclavitud de la Pascua, Dios da la orden de repetir esta comida. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta al Señor y lo festejarán de generación en generación. El relato de la noche de la liberación es leído durante la cena pascual y esto permite que el pueblo a través de la escucha se haga presente al antiguo evento. De ahí que en la cena de Pascua judía sea fundamental la lectura de la Hagadá, es decir, de la narración
de la historia de la liberación de la esclavitud. El padre de familia recita en voz alta esta historia para que lo escuchen todos los presentes. El relato es, pues, un elemento fundamental del memorial bíblico, pues transmite a las generaciones futuras el recuerdo de la intervención salvadora de Dios a favor del pueblo en el pasado. El relato invita a los que participan de la cena a hacerse presentes en la acción divina que tuvo lugar en el origen de su historia y como tal vale todavía para ellos. Es un relato fundacional para quienes lo escucharán en el futuro. Les da la posibilidad y el derecho de sentirse parte de esa historia, pues es su propia historia. En cuanto palabra proclamada, el relato activa una memoria que llega a producir la actualidad del evento a través de la fe de la comunidad reunida. La Eucaristía es el memorial de Cristo, gracias a la acción del Espíritu, el cual es invocado durante la celebración sobre los dones y sobre la comunidad. La anamnesis eucarística, el recuerdo del Señor en la celebración, es posible gracias a la epíclesis, es decir, gracias a la invocación del Espíritu Santo. Pero también es posible gracias a los elementos narrativos que posee la celebración eucarística. En primer lugar, gracias a las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, que nos recuerdan las grandes acciones de Dios y sobre todo gracias a la lectura del Evangelio que aviva en nosotros el evento histórico de Jesucristo. Podemos entonces deducir la importancia fundamental que tiene en la celebración eucarística la liturgia de la palabra como historia de salvación revivida a través de la proclamación y la escucha de los textos bíblicos. La palabra de Dios al inicio de la celebración eucarística tiene como función activar la memoria de la fe en la comunidad. El Papa Francisco nos recuerda en la Evangelii Gaudium que ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento. La palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. Al mismo tiempo es fundamental otra narración, la narración de la institución de la Eucaristía en la última cena, que con gran sabiduría la Iglesia recomienda que se debe pronunciar con claridad. Su función es la misma que la de las lecturas. Estas palabras tienen también el objetivo de activar la memoria creyente de la comunidad. Las palabras de la institución concluyen con la frase de Jesús: hagan esto en memoria mía. Unas palabras destinadas a producir en nosotros una memoria amorosa, contemplativa, creyente, que nos lleve al encuentro con Cristo, realmente presente en el pan y en el vino. Los elementos narrativos de la Eucaristía, pues, son fundamentales. La Iglesia también, como Israel, tiene memoria. Papa Francisco dice, la Iglesia es memoriosa, hace memoria de Jesús en la Eucaristía, en medio del mundo. No somos personas aisladas y separadas, sino personas unidas misteriosamente, que poseemos en común el don de la presencia, del amor y de la salvación de Jesús. Y la Eucaristía genera y nutre en nosotros esa memoria vital. La Eucaristía es el sacramento del recuerdo y de la íntima cercanía y comunión que el Señor nos ofrece a cada uno y a toda la comunidad. Tercero, el tiempo. La memoria cultural que hace presente un acontecimiento salvador del pasado en el presente supone también una concepción muy peculiar del tiempo, que es propia de la Biblia y que puede ser no tan familiar para nosotros. El tiempo en la Biblia es la proyección de la vida divina comunicada a los hombres a través de la sucesión de las generaciones humanas, que se van transmitiendo la vida recibida continuamente del Creador. Desde esta concepción bíblica del tiempo, el pueblo de la Biblia explica y vive su historia de manera original. Israel está convencido de que las distintas generaciones a lo largo de la historia están presentes unas a otras, constituyendo el pueblo, ya que todas participan del mismo don de la vida y de las mismas acciones salvadoras de Dios en el tiempo. Probablemente este es uno de los objetivos de la genealogía bíblica. Para la Biblia, lo que nosotros llamamos el instante
no es solo un punto intermedio entre dos momentos o un punto de partida hacia un futuro todavía incierto. El instante, en sentido bíblico, es una dimensión del tiempo presente en el cual Dios manifiesta su presencia permanente y eterna. En el instante brota la presencia divina que envuelve la totalidad del tiempo. En la homilía de apertura del Año de la Fe, Benedicto XVI afirmó que el dinamismo de la obra salvadora de Cristo continúa en el espacio y en el tiempo, atraviesa los siglos y los continentes, añadiendo que en la fe resuena el presente eterno de Dios que trasciende el tiempo, pero que sin embargo solamente puede ser acogido por nosotros en el hoy irrepetible. En eso que llamamos el instante, emerge el presente eterno de Dios. Cada instante es irrepetible, pero cada instante refleja a su modo la presencia de aquel a que el salmista invoca diciendo: desde siempre y por siempre tú eres Dios. La plenitud del tiempo es lo que llamamos la eternidad, que en la Biblia no es lo que está después del tiempo, más allá de la muerte, ni tampoco indica una duración temporal indefinida. La eternidad, o lo que la Biblia llama también la vida eterna, está dentro del tiempo y le confiere al tiempo su verdadera dimensión, que es la presencia de Dios en el transcurrir del tiempo. En la Biblia existe el concepto de los kairoi, que son esos momentos densos en los que la acción de Dios, que siempre está presente en el tiempo, aflora con mayor nitidez y con mayor fuerza. El Dios de la Biblia realiza algunas acciones que por sí mismas dominan el fluir del tiempo y tienen una dimensión de eternidad. Son acciones que no quedan nunca sepultadas en el pasado. En Gálatas 4:4, San Pablo asume esta concepción del tiempo cuando dice: cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El sustantivo plenitud traduce la palabra griega pleroma, que contiene la idea de llenar un recipiente hasta colmarlo. San Pablo está diciendo que el tiempo se ha ido cargando, se ha ido llenando de Dios a lo largo de los siglos, hasta que totalmente lleno de su presencia se desborda. Y es cuando es enviado el Hijo, llenando la historia de la presencia de Dios. Así aflora la eternidad en el tiempo. Las acciones salvadoras de Dios se hacen efectivamente presentes a quienes las hacen cercanas a través del recuerdo agradecido y creyente en la fe, en la celebración cultural, en la cual emerge con fuerza la dimensión de eternidad que tiene el tiempo. En este sentido, el tiempo de la celebración es distinto del tiempo de la vida ordinaria, pues en el tiempo de la celebración nos sumergimos en el misterio del tiempo lleno de Dios y nos encontramos con Él en el pasado, del cual participamos realmente a través del recuerdo creyente y agradecido. Cuando decimos que en la liturgia eucarística se actualiza el sacrificio de Cristo, en realidad lo que hacemos es hacernos presentes nosotros al sacrificio de Cristo. Nos hacemos realmente presentes en el momento del sacrificio de Jesús, como acto único y específico del pasado, pero con dimensiones de eternidad que desbordan el tiempo, lo que nos permite hacernos presentes a Él en el tiempo, que para nosotros corre y fluye sin parar inexorablemente. A través de la memoria cultural, hecha de fe, alabanza, agradecimiento, contemplación, la acción litúrgica hace que la comunidad se haga presente a las acciones salvadoras de Dios en el pasado. Cuando Jesús dice en la última cena: hagan esto en memoria mía, está declarando que Dios ha realizado en él plenamente su obra de salvación. De allí el alcance, el horizonte definitivo y la importancia capital que tiene para nuestra fe el recuerdo de las palabras y de la vida de Jesús, pero sobre todo de su muerte y de su resurrección gloriosa. Conclusión en camino. Diciendo: hagan esto en memoria mía, Jesús no quería simplemente que realizáramos en el futuro una mera repetición de sus gestos en la última cena. No estaba pidiendo que sus palabras y gestos
atravesaran los siglos como si fuera una escena de teatro que habría que repetir, diciendo, hagan esto en memoria mía, Jesús nos está invitando a participar hoy realmente de su presencia y de su misterio salvador, para vivir transformados por esta experiencia. Con las palabras, hagan esto en memoria mía, Jesús en cierto modo instituye no solo la celebración eucarística, sino la misma vida cristiana. Nos está pidiendo que hagamos de nuestra existencia lo que Él hizo de la suya. Nos está invitando a hacer memoria, dándonos la oportunidad, al compartir el pan, de compartir nuestra vida como Él la hizo y como lo mostró simbólicamente partiendo el pan antes de su muerte en la cruz. La Eucaristía por eso nos une como comunidad de creyentes en nuestro camino de fe. Solo una iglesia que vive de la Eucaristía puede ser una iglesia sinodal en la que todos caminamos juntos, decidimos juntos y nos comprometemos juntos. Al participar en la Eucaristía, reconocemos que no estamos solos, tenemos una historia, una memoria común. En nuestra búsqueda de una vida plena, no estamos solos, ni frente a las dificultades de la existencia, ni en el camino oscuro de la noche de la fe, ni tampoco frente a los retos de ser una iglesia en salida hacia todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La Eucaristía nos recuerda que caminamos juntos como hermanos y hermanas. Compartir el pan y el vino en donde Cristo se hace presente nos recuerda nuestra interdependencia, nos llama a superar las divisiones y las exclusiones y a construir la unidad en la diversidad, reconociendo que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que en la iglesia nadie es más que nadie. Para concluir, recordemos la experiencia de los discípulos de Emaús. Cuando estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo fue dando. En ese momento, a los dos discípulos se les abrieron los ojos y los reconocieron. Aquellos gestos de Jesús eran inolvidables. Los había realizado tantas veces, sobre todo en la última cena, cuando al darles el pan y el vino les dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso, en aquel momento, a los discípulos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Apenas lo reconocen, Jesús se hace invisible. Es que no desapareció, seguía con ellos, pero ahora dentro de su corazón, dentro de sus vidas. En ese momento recuerdan que las palabras que les dirigió en el camino ardían como fuego en sus corazones, disipando sus tinieblas y sus tristezas. Al reconocerlo al partir el pan, también sienten arder sus corazones llenos de su presencia y adoptan una actitud sinodal. Se ponen juntos en camino, de regreso hacia Jerusalén, en medio de la noche, donde estaban los 11 y los demás, para contarles lo que habían vivido y contagiarles de su alegría y de su esperanza. Jesús en la Eucaristía nos hace desandar los caminos del miedo y de la duda, del fracaso y de la tristeza. Al hacer memoria de Jesús realmente en la Eucaristía, Él nos libera de la tentación de huir a Emaús sin esperanza y nos envía hacia los demás. Nos vuelve a insertar en la historia. Llenos de la presencia de Jesús, caminaremos por el mundo anunciando su palabra y compartiendo su fuego, contagiando de alegría y sembrando esperanza en todos los corazones. Escuchar la palabra de Jesús y acogerlo en el sacramento eucarístico son los dos grandes dones del Señor resucitado, a través de los cuales Él nos acompaña a lo largo de la vida, renovándonos y dándonos fortaleza para caminar como comunidad en la vida, en la fe y en la misión.